Bueno, me quiero presentar primero y ya le doy la palabra a todos mis compañeros y compañeras porque este es un trabajo colectivo. Yo soy María Casalla, bueno, muchos de ustedes me conocen, soy militante de FLATEC hace muchos, muchos años, casi 20, también del SADOP, que es el Sindicato de Docentes Privados de la Argentina, con quien estamos coordinando este curso, y soy secretaria, actualmente secretaria del departamento CIMAT de la FLATEC. Nosotros en la FLATEC tenemos un espacio dedicado a estudiar la salud y las condiciones medioambientales y laborales de los compañeros. Así que bueno, estamos muy contentos. Esto es un sueño que teníamos hace bastante tiempo, de poder generar un espacio de formación que sea latinoamericano, que nos una a todos en nuestras diversidades, en nuestras diferencias y también en lo que tenemos en común, que es un montón, y poder intercambiar experiencias de cómo estamos trabajando, de cómo ejercemos nuestra profesión docente, y bueno, poder generar herramientas para prevenir enfermarnos, para poder trabajar mejor y poder tener un trabajo más digno y más pleno, ¿sí? Y para eso tenemos que formarnos y por eso hemos convocado a los compañeros y compañeras del Instituto de Formación, recientemente creado el año pasado como instituto, pero con una enorme trayectoria dentro del SADOP, que es el Instituto de Salud y Trabajo del sindicato, que está trabajando todos estos temas y que desde un equipo multidisciplinario ya ha establecido como un piso, digamos, formativo, ha escrito y produce mucho material para difundir estos temas. Y bueno, estamos muy contentos de poder ubicarlo y proyectarlo a América Latina, poder compartir esta experiencia con ustedes y aprendernos juntos y juntas. Así que bueno, para ser breve, yo le voy a pasar la palabra al secretario general de la FLATEC, compañero Jorge Kallinger, y bueno, luego quiero que también se presente la directora del Departamento Salud y Trabajo, Julieta Chávez, y ya arrancamos. Gracias. Bueno, María, muchísimas gracias. Buenas tardecitas para todos y todas. Por ahí en algunos lugares más temprano, acá en Argentina ya está anocheciendo. Y me asumo a la introducción que hizo Marina. Primero, en nombre Leandro, de la ¿qué Platea, pasa? agradecerles a todos y a todas los compañeros y compañeras que están presentes y que han tenido la iniciativa de participar de este curso. Agradecerle creo que está el compañero Francisco de Spechikov de Chile, agradecerle especialmente a Francisco que lo veo ahí en una ventanita, esto del Zoom, agradecerle a los compañeros de Uruguay, de Paraguay, a Bundio, a los compañeros de Guatemala, creo que andaba Jorge Navas, a los compañeros de Panamá, sobre todo compañeros como Melissa, Gilberto, que forman parte de la conducción, a los compañeros de Costa Rica, a Ana Lucía, a Vivian, bueno, todos, como dijo recién María, hemos trabajado y estamos cumpliendo un sueño. La verdad que para nosotros este espacio que hoy iniciamos fue un espacio que lo venimos pensando, trabajando desde hace muchísimo tiempo. La FLATEC, que tiene más de 40 años de vida, somos militantes de la FLATEC desde nuestra organización sindical, el SADOP. Yo tengo hoy la responsabilidad de conducir la FLATEC y la organización la conduce la compañera Marina Jauregui, que nos iba a acompañar y no ha podido estar, pero que me dejó especialmente los saludos para todos y todas, en un largo recorrido de una FLATEC que hemos adoptado allá hace más de 40 años en una ideología que nosotros compartimos y que tiene que ver con una América Latina unida. Y en ese sentido, en el último congreso que hicimos Jorge, un segundo. ¿Podés desmutearte? Porque, perdón, quería mutear un sonido de fondo y te muteé sin querer, perdón. Bueno, perdón. Bueno, digo, en ese sentido, en ese congreso que hicimos en enero, del 27 al 31 en Perú, se conformó esta nueva gestión de la FLATEC y bueno, la idea que nos propusimos era darle contenido, darle visibilidad a una FLATEC que por ahí había tenido algunos momentos de transición y en ese sentido planificamos para lo largo del año algunas cuestiones que tenían que ver con algo que para nosotros es fundamental, que es la formación. Y a través de la Secretaría de la compañera María Casalla,
implementamos esto que hoy estamos dando comienzo. Así que es un momento muy importante para nosotros, de plena alegría y placer compartir con ustedes, ya sea a través de la pantalla, de una pantalla en esta nueva modalidad de comunicarnos, la posibilidad de poder debatir, discutir una problemática que no es transversal a todos los docentes de América Latina, más allá de las particularidades de cada región. Y con un tema que es realmente importante y más en estos días, que es el trabajo y la salud docente, algo muy importante que tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo de nuestros compañeros y compañeras en las escuelas. Y para eso nosotros propusimos al instituto que tenemos en SADOD, el Instituto de Investigación y Formación en Trabajo y Salud. Es un instituto que se creó hace muy poco tiempo, pero que tiene un recorrido, dijo Marina, se inició allá en provincia, la provincia de la República Argentina, en provincia de Buenos Aires, con un grupo de profesionales que empezaron a tener una mirada distinta sobre lo que era el trabajo. Por ahí, no sé, acá en Argentina, en tiempos atrás, se llamaba salubridad e higiene, o sea, era una terminología que estaba adaptada a las condiciones de medio ambiente y de trabajo de los docentes. Pero bueno, que la escuela esté pintada y que el matafuego no tiene que ver con las condiciones en que el docente y la docente da su tarea en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos empezaron a trabajar en ese momento, tratando de darle una mirada distinta a ese tema y realmente crearon un departamento que después se trasladó a lo que es el SADOC Nación, acá en la República Argentina, que es el SADOC donde se concentran todas las jurisdicciones del interior del país, creando un departamento que fue avanzando en trabajo, que fue haciendo muchas herramientas e insumos de investigación que nos posibilitaban a nosotros poder discutir en las mesas donde teníamos participación a través de investigaciones que tenían que ver con estadísticas. Bueno, esto fue un trabajo que se hizo a lo largo de mucho tiempo hasta llegar a la formación de este instituto que para nosotros hoy es un orgullo y a través de ello pudimos implementar esto que hoy damos comienzo. Y es discutir el trabajo docente en la escuela, ¿no? La temática es esa, discutir el trabajo docente en la escuela y su relación con el aprendizaje y las condiciones y medio ambiente de trabajo. Nosotros pensamos a la escuela como un organizador simbólico. La escuela es un organizador y está atravesada por los momentos y las situaciones políticas, económicas, sociales, culturales de cada país, pero que en definitiva en muchos aspectos son transversales a lo que es América Latina. Y eso tiene que ver también con los factores de riesgo que se dan en las condiciones que un docente o una docente da clase. Y esa mirada, recién creo que María lo decía, tiene que ser una mirada desde el colectivo, una mirada del pensamiento colectivo, que nadie se salva solo, sobre todo en situaciones donde estamos viviendo, donde el egoísmo y el individualismo están prevaleciendo sobre algunas cuestiones de la sociedad. Tenemos, por dar un ejemplo, acá en Argentina, estaríamos mucho tiempo hablando sobre cuál es el proceso político que se está dando en Argentina. Entonces, digo, desde esa mirada colectiva, desde esa mirada del hacer, desde esa mirada de poder pensar juntos a través de los distintos países de América Latina, poder debatir, discutir y tratar de transformar la realidad, que esa es la misión que tenemos los dirigentes sindicales, transformarle la realidad, mejorarle las condiciones de vida a nuestros compañeras y compañeras. Y en eso está apuntado y en eso está enfocado lo que hoy vamos a iniciar. Nada, esa es una pequeña introducción como para ponerlos en contexto, como para que podamos aprovechar el tiempo, porque me parece que lo más importante es aprovechar el tiempo y poder entrar directamente en la temática que nos da este curso. Así que sin más, agradecerle infinitamente a todos y a todas. No olvidé saludarlo al secretario adjunto por el Cono Sur, Bernardo Beltrán, también compañero del SADOC que anda por ahí, lo vi en un cuadradito. Así que agradecerles a todos y a todas, a todos y a todas los que trabajaron para que hoy estemos acá, escuchándonos, mirándonos, discutiéndonos.
Recién habló María, Melissa, María Lucía, Vivian, bueno, Abundio, todo lo que conformamos el comité ejecutivo, me voy a olvidar de alguno seguro, de Flatec, pero agradecerles infinitamente la posibilidad de poder hoy compartir y discutir en este espacio. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahí se siguen sumando compañeros, compañeras. La verdad que es muy, muy emocionante ver la cantidad de compañeros que se han comprometido y nada, estamos muy felices. ¿Hay algún micrófono abierto? Acá dice el compañero Alvin. Por favor, silencien los micrófonos porque si no, no podemos escucharnos bien. Bueno, y ahora quiero darle la palabra a la compañera Julieta Chávez, que es la directora del instituto y bueno, la cabeza que está dirigiendo un poco el equipo. Es un equipo que la verdad que funciona maravillosamente bien. Y bueno, nada, le quiero dar la palabra a ella para que presente un poco el curso y ya arrancar. Gracias, Juli. Bueno, hola a todos, a todas. ¿Cómo andan? Bueno, para nosotros es una alegría estar empezando este curso hoy, este nuevo curso. Bueno, que como decía un poco Jorge, bueno, nos va a permitir esto, pensar conjuntamente acerca de nuestro trabajo, nuestra salud, pensar, digamos, cuáles son esas cuestiones en común que compartimos las y los docentes de América Latina, esas cuestiones transversales, y también pensar cuáles son propias de cada lugar, ¿sí? Así que bueno, estamos muy entusiasmados con la posibilidad de compartir experiencia con ustedes. Y bueno, y ahora primero que todo vamos a presentar este equipo multidisciplinario del que hablaban los compañeros, que conformamos el Instituto de Investigación y Formación de Trabajo y Salud. Bueno, María a mí ya me presentó, yo soy Julieta Chávez, licenciada en Sociología, y bueno, y tengo la coordinación técnica del instituto. Así que le voy a pedir ahí a los compañeros que se presenten también. Magda, Mariano, Lourdes. Hola, buenas tardes. Yo soy Lourdes Izquierdo, integrante de este equipo. Soy socióloga y bueno, nada, hoy vamos a compartir este trayecto con todos ustedes. Todos estamos muy entusiasmados de este momento. Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Suárez, integro también el equipo de formación e investigación en trabajo y salud del SADO y mi profesión es licenciado en psicología. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Soy Magdalena Garcés Ciarini, soy licenciada en Relaciones de Trabajo y formo parte del equipo del Instituto de Trabajo y Salud. Es una alegría hoy estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, digamos esto, somos un equipo multidisciplinario que viene trabajando hace muchos años en SADOP, desde el año 2007, los primeros que arrancamos. Bueno, en este área que tiene que ver, que tiene dos ejes fundamentales, que son la investigación, o sea, el producir conocimiento propio desde la mirada de las y los trabajadores. Para nosotros, para nuestra organización sindical, esto es fundamental, digamos, porque nos permite, bueno, abonar, las acciones sindicales que llevamos adelante y nos permite, digamos, dar un debate fundamentado en los ámbitos en donde tenemos que participar. Y también, digamos, el tema de la formación es el otro eje fuerte que venimos desarrollando cursos, talleres, encuentros, capacitaciones, digamos, diferentes modalidades, formando a los cuadros sindicales de nuestra organización. Y bueno, ¿y sobre qué temas venimos trabajando todos estos años? Bueno, sobre las temáticas de las condiciones de trabajo y la relación que eso tiene con la salud. Digamos, eso es, digamos, tiene una amplitud enorme. Entonces, digamos, dentro de ese gran paraguas de trabajo y salud venimos trabajando temas que tienen que ver con la organización del trabajo docente, con pensar la jornada laboral docente, sobre el derecho al descanso, sobre los riesgos psicosociales que hay en el lugar de trabajo, sobre las licencias, sobre las posibilidades que tenemos de participar como trabajadores y trabajadoras en los establecimientos educativos en donde damos clases, en temas que están relacionados con salud mental,
en temas, por ejemplo, que están relacionados con la inteligencia artificial. Ahora recientemente estamos trabajando sobre ese tema, inteligencia artificial y trabajo docente. O sea, bueno, en todas estas aristas de esta, digamos, gran temática es las que venimos trabajando todos estos años, venimos, digamos, realizando esta búsqueda, nos venimos formulando preguntas sobre estos temas, y entendemos que, digamos, la producción de conocimiento es con las y los trabajadores, y que el conocimiento tiene un carácter colectivo, ¿sí? Lo producimos entre todas y todos, y tomamos como central, digamos, el saber y la experiencia de las y los trabajadores, ¿sí? Digamos, no estamos de acuerdo con que el saber lo producen los expertos, digamos, como una mirada externa a lo que nos pasa, porque quienes mejor conocemos nuestras condiciones de trabajo y el impacto que se tiene en nuestra salud somos las y los docentes. Y también creemos que ese saber que producimos colectivamente tiene que ser una herramienta de transformación social, digamos. Nosotros desde el instituto queremos conocer para transformar, para intervenir y modificar la realidad en que vivimos. Por eso, digamos, venimos desarrollando investigaciones que están en permanente diálogo, ¿sí? Con lo que pasa en la escuela. Estamos al mismo tiempo pensando y teorizando y a la vez haciendo práctica política, ¿sí? Es esta idea de pensamiento y acción que van juntos. Bueno, en el marco de este instituto y de esta mirada que tenemos sobre las formaciones, que digamos, estamos haciendo esta propuesta del curso, así que bueno, esperamos, digamos, que sea enriquecedora para todos. Y bueno, y en esta también primer parte queríamos contarles un poco cómo funciona la plataforma, cuál va a ser la dinámica del curso. Y bueno, y para eso ahora le voy a pasar la palabra a Lourdes, que va a hablar un poquito, y después, digamos, ya arrancamos con lo que sería el marco conceptual, digamos, esta parte más teórica, el marco conceptual para pensar estas cuestiones, y al finalizar la clase va a haber, digamos, un tiempo, un espacio para que podamos intercambiar ideas, hacer preguntas, etc. Así que Luz, si querés. Bueno, gracias, Juli. Bueno, nosotros vimos que estuvieron entrando muchos a la plataforma. Si bien hoy nos encontramos acá en este Meet sincrónico, este Zoom sincrónico, la idea es que la plataforma sea nuestro medio de comunicación y de intercambio constante en estos 2 meses que va a durar el curso. Así que bueno, un montón ya pudieron ingresar, los que todavía no ingresaron, a sus mails les llegó un código de acceso y un link de acceso. Fíjense en la casilla de correo electrónico no deseado, a veces aparece ahí. Pero bueno, la idea es que en la plataforma ustedes puedan encontrar todo el contenido del curso. Lo vamos a ir habilitando a medida que pasen las semanas. Ya varios se presentaron, varios y varias estuvieron presentando para, bueno, también que ese sea nuestro espacio digital de diálogo y de intercambio para generar un poquito de cercanía y poder ir compartiendo las experiencias de cada territorio y de cada país, que, bueno, obviamente muchas veces desconocemos, pero bueno, este curso, la idea es que poder generar herramientas para analizar las propias experiencias, ¿no?, del trabajo docente. Así que bueno, por un lado, ingresen a la plataforma, preséntense, vayan leyendo lo que otros compañeros y compañeras van subiendo para saber de dónde son, quiénes son los que estamos ahí participando. Hoy tenemos esta clase virtual sincrónica, va a quedar cargada en estos días, ya les vamos a habilitar la primera clase, que es esto grabado, más un material bibliográfico, más una actividad, ¿no? La idea es que en cada clase después podamos aplicar algo de lo visto, de lo trabajado, en una pequeña actividad en los foros, así como hicieron el foro de presentación, para ir trabajando, recorriendo este caminito en estas temáticas a lo largo de estos 4 encuentros que vamos a tener. Cada 15 días se va a subir una clase. También en la plataforma ustedes van a encontrar el programa con los temas que vamos a ver y el cronograma, ¿no? Que ahí va a decir cuándo se van a subir las clases y qué días vamos a tener las clases sincrónicas. Hoy tenemos esta clase sincrónica y la próxima clase sincrónica, o sea que nos encontramos en Zoom, es el miércoles 24 de septiembre para trabajar los factores de riesgo en el trabajo.
Las otras 2 clases las vamos a cargar por escrito, y el miércoles 22 de octubre, o sea, en 2 meses, vamos a cargar la evaluación final y vamos a hacer el cierre del curso. Pero bueno, todo va a ocurrir a través de la plataforma, ¿no? Van a ver ahí cuando ingresan que también hay un foro de consultas, así que una vez que ingresen, ya cualquier duda, cualquier material, cualquier inquietud que se les presente, también la pueden escribir por ahí, que nosotros y nosotras vamos a estar atentos para poder generar ese diálogo. Así que bueno, en principio ya vimos que un montón pudieron ingresar, entendemos que no va a haber mayor complejidad porque es muy dinámica, pero bueno, cualquier cosa nos vuelven a escribir por ahí, estamos a disposición de lo que se necesite, porque bueno, nos vamos a encontrar recién en 15 días de nuevo así en este formato. En 15 días no, en un mes recién nos vamos a encontrar en este formato, pero ese va a ser nuestro canal de diálogo. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar, dar comienzo al contenido teórico, al contenido de la clase de hoy. Bueno, Juli, te dejo la palabra y voy a compartir pantalla. Sí, antes de arrancar, quería aclarar que por el chat pueden, digamos, si tienen alguna pregunta o algo que quieran decir, lo pueden ir dejando en el chat, que nuestro compañero Ali, que es un compañero que se incorporó recientemente al instituto, va a estar ahí, bueno, mirando las preguntas, anotando para que en el espacio de intercambio después las podamos retomar. Bueno, mientras Lu comparte pantalla, igual yo ya arranco, digamos, a contarles cuál es la idea de la clase de hoy, digamos. En este encuentro sincrónico, lo que queríamos era, digamos, hacer una primera aproximación a los conceptos, a los principales conceptos desde los cuales nosotros nos paramos para mirar estos temas, ¿sí? Como son el concepto de proceso de trabajo, de qué hablamos cuando hablamos de CIMAD, qué concepción tenemos acerca de la salud laboral, digamos, qué herramientas tenemos para transformarlas o qué herramientas podemos construir para modificar esa CIMAD. Así que bueno, la idea es esa, compartir estos conceptos que nos permitan pensar nuestro trabajo cotidiano. Nosotros desde el instituto, por eso siempre decimos que nos tenemos que poner los anteojos del mundo del trabajo, ¿sí? En esta, digamos, imagen de ponernos unos anteojos, lo que queremos graficar es poder mirar todo aquello que hacemos cotidianamente en la escuela con los anteojos del mundo del trabajo, o sea, poder tomar algunas categorías de las ciencias sociales, algunas categorías que plantean autores que se dedican a estos temas, que nos permitan analizar y comprender aquello que hacemos cotidianamente. Sí, porque esto, digamos, ¿qué es lo que nos va a permitir? Esto nos va a permitir empezar a comprender que los problemas que yo tengo, que muchas veces los percibo de manera individual, que pienso que me pasan solo a mí, en realidad responden a cuestiones sociales, a cuestiones más macro, y que por lo tanto esos problemas, digamos, como responden a estas relaciones sociales, yo no las puedo solucionar de manera individual, sino que hay que resolverlas en comunidad. El gran desafío que tenemos es de pasar de lo individual a lo colectivo, ¿sí? Salir esto de nuestras individualidades para crear comunidad y este pensar más amplio. En este sentido, la invitación que siempre hacemos es esto, a mirar la escuela como un lugar de trabajo, ¿sí? Y esa escuela de una manera situada, en un contexto histórico y político determinado, y mirarnos a nosotros como docentes, como trabajadores y trabajadoras, que somos parte de un colectivo de trabajo. Porque, digamos, sabemos que el trabajo docente es un trabajo siempre colectivo, que implica un trabajar con otros. Si en tanto sujetos políticos nosotros estamos inscriptos en esta trama que es la escuela, estamos vinculándonos con otros y con otras, con los alumnos, con nuestros compañeros de trabajo, con los directivos, bueno, con las familias, con los diferentes actores de la comunidad educativa, y siempre nuestro trabajo implica un trabajo con otros y sobre otros. Entonces, entendemos que tanto los diagnósticos que hagamos de las problemáticas como las propuestas que generemos para modificar nuestras condiciones de trabajo tienen que ser propuestas colectivas.
¿sí? Bueno, si querés pasar a la otra diapo, Lu. Acá en esta diapositiva, donde, digamos, graficamos, digamos, lo que para nosotros es central para pensar estas cuestiones, que es el concepto de proceso de trabajo. Nosotros entendemos que las políticas económicas, sociales, educativas, digamos, de un país tienen estrecha relación con nuestras condiciones de trabajo, ¿sí? Es muy importante que podamos empezar a ver ese hilo, a visibilizar esa conexión que hay, ¿sí? Que muchas veces aparecen invisibles para los sujetos, pero bueno, que estas cuestiones macro, más estructurales, tienen una gran influencia en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso ahí vemos que el proceso de trabajo en ese cuadro va a estar determinado, condicionado por estos factores macrosociales y microsociales. O sea, nuestra experiencia subjetiva, nuestras historias particulares, digamos, están situadas en un contexto. Y cuando hablamos de contexto, digamos, no estamos hablando de un escenario o un telón de fondo, sí que está por detrás. Esto es importante remarcarlo, sino que son contextos de producción, contextos de significación, ¿sí? Son constitutivos de nuestras maneras de ser y estar en el trabajo. Por eso es tan importante que los tengamos en cuenta. Entonces, nuestra mirada sobre trabajo y salud pone el foco en el proceso de trabajo. Para poder analizar la CIMAT, las condiciones de trabajo, tenemos que mirar el proceso de trabajo. ¿Sí? Y ese proceso de trabajo es un proceso dinámico, que cambia permanentemente, ¿sí? Porque al estar condicionado por ese contexto sociohistórico en el cual se produce, a medida que cambia el contexto, cambia el proceso. Entonces, podemos decir, digamos, que ese proceso de trabajo asume formas históricas específicas. ¿Sí? Podemos pensar, por ejemplo, que no es lo mismo un proceso de trabajo en un contexto, por ejemplo, de un gobierno nacional y popular, que en un contexto de un gobierno con políticas de derecha, ¿sí? Como tampoco es lo mismo, no sé, el proceso de trabajo en Argentina que en Panamá, en una escuela de gestión estatal que en una escuela de gestión privada, en una escuela de la ciudad que en una escuela rural. O sea, estas cuestiones macro y microsociales le van a imprimir particularidades al proceso de trabajo. Por eso es tan importante que pensemos estas cuestiones de manera situada, ¿sí? Pensar en este caso latinoamericano. Si querés pasar a la otra diapo, Lu, y después en todo caso volvemos a eso. ¿Y qué entendemos por proceso de trabajo? ¿Qué es esto de lo que estamos hablando, digamos? Bueno, el proceso de trabajo es esta articulación entre el trabajo, las herramientas de trabajo y los objetos, que se articulan para producir un bien o un servicio que tienen un valor de uso social. ¿Sí? Pero bueno, en la docencia tenemos que pensar cómo es este proceso de trabajo, porque tiene características específicas. Una característica principal es que nosotros trabajamos con personas, ¿sí? La docencia, digamos, pertenece al sector servicios, entonces, digamos, lo que nosotros producimos es inmaterial, ¿sí? Nos diferenciamos, por ejemplo, del sector industrial donde se producen objetos. Digamos, como nuestra tarea es la transmisión de la cultura, el formar ciudadanos críticos, digamos, si estamos interviniendo en la subjetividad de las infancias y de los jóvenes, bueno, la producción de nuestro trabajo es inmaterial y eso le va a otorgar características muy particulares. Además, nuestro proceso de trabajo, otra característica que tiene, es una fuerte impronta de género. Digamos, no solo porque la mayoría del colectivo docente está conformado por mujeres, que esto es un rasgo característico de la docencia a nivel mundial, digamos, sino porque históricamente y socialmente se asocia la tarea docente a características que se asocian a lo femenino, ¿sí? Como es el cuidado del otro, la sensibilidad, la amorosidad, esta idea de la vocación de servicio, ¿sí? Del ser para otro. Entonces, pensar estas cuestiones, reconocer que ese proceso de trabajo es producto de una organización social, digamos que no es del orden de lo natural, bueno, nos va a permitir poder intervenir y modificarlo. ¿Sí?
pensaba, digamos, en estos ejemplos que había dado, que por ahí para hacer, digamos, con algún ejemplo más gráfico de cómo ese contexto, digamos, modifica nuestras condiciones de trabajo, tenemos que pensar, digamos, en todas estas cuestiones que en el cuadro anterior, no sé, Luz, si querés volver para atrás, pusimos en esa parte de arriba, ¿sí? Digamos, cuál es el rol del Estado, cuáles son las políticas económicas, por ejemplo, cuál es el modelo educativo en ese momento. Por ejemplo, para poner un ejemplo de Argentina, digamos, nosotros en los últimos años de nuestra historia, digamos, tuvimos tanto gobiernos nacional populares como gobiernos de derecha como tenemos ahora. Y por ejemplo, si pensamos en un momento, digamos, de un gobierno nacional y popular, donde había un Estado presente, digamos, donde había un modelo educativo de inclusión, digamos, que entendía que la educación era un derecho humano y social, donde había una idea fuerte de justicia social, donde había negociación colectiva, ¿sí? Sostenida en el tiempo, o sea, esta idea de un Estado regulador de la relación laboral, y en donde en esa negociación colectiva no solo discutíamos salarios, sino que también discutíamos condiciones de trabajo y también discutíamos el modelo educativo que queríamos las y los trabajadores. Bueno, todo ese contexto tenía determinado, digamos, impacto en nuestras condiciones de trabajo. Ahora, en oposición, digamos, a eso, pensando en un proyecto de la derecha como el que estamos viviendo actualmente, digamos, donde hay una idea prevalece la idea del libre mercado, del desprestigio de lo público, ¿sí? Donde el modelo educativo es, digamos, esta idea de la educación como una mercancía. Bueno, digamos, también donde hay un desprestigio y, digamos, de lo sindical, donde no hay negociación colectiva. Bueno, esto también tiene un impacto fuerte en nuestras condiciones de trabajo y en nuestra salud. Sí, porque bueno, estas políticas tienen altos costos, sabemos, ¿no? Para la clase trabajadora, para sus condiciones de vida en general y para sus condiciones laborales. Entonces, también la invitación es a pensar que ustedes en sus territorios, bueno, puedan pensar estos contextos políticos, económicos, sociales que están atravesando y cómo impactan en sus condiciones de trabajo y de salud. Otro ejemplo también que estoy pensando ahora, digamos, que es muy gráfico, es por ejemplo la pandemia. O sea, en la pandemia ese contexto se modificó abruptamente. Y bueno, en Argentina, por ejemplo, que las y los docentes seguimos trabajando de manera virtual, que sostuvimos la continuidad educativa, bueno, nuestras CIMAD cambiaron de un día para otro casi. O sea, del lugar de trabajo, de ser la escuela, pasó a ser la casa, hubo una extensión de la jornada laboral porque se trabajaba 24/7, digamos, no había tiempos de descanso, sobrecarga de tareas, la incorporación de las tecnologías, bueno, digamos, cómo a partir de lo contextual se modifican estas cuestiones. Y bueno, en la pandemia también hubo un fuerte impacto en lo que tenía que ver en la salud de las y los docentes, que se agudizaron las cuestiones de salud mental. Nosotros en ese momento hicimos una investigación desde el instituto que se llamó Contanos para Cuidarte, y bueno, y ahí han surgido todas estas modificaciones en las condiciones de trabajo y cómo eso estaba afectando la salud de las y los compañeros. Y bueno, entonces, digamos, este contexto macro y microsocial va a determinar, va a constituir nuestro trabajo cotidiano, va a determinar nuestra salud, y cuando hablamos de salud, también es importante decirles que estamos pensando en una idea de salud colectiva, digamos, no tenemos una mirada individual de la salud, que pone el eje en el malestar y en la enfermedad, sino que nosotros, digamos, ponemos el eje en la promoción de la salud y en la prevención, digamos, porque lo que queremos es actuar antes, digamos, prevenir, no llegar cuando el compañero, digamos, ya está enfermo. Y además tenemos una mirada amplia de la salud, tomando en cuenta no solo la salud física, bueno, sino también la salud mental, ¿sí? Y bueno, digamos, ¿cómo hacemos como trabajadoras y trabajadores para modificar esta CIMAD? ¿Qué posibilidades de intervención tenemos? Bueno, para poder modificar esas condiciones de trabajo es necesario generar cambios en este proceso de trabajo, porque es ahí, digamos, el nudo, la clave de poder transformarlo. Y esto implica discutir el poder de cómo se organiza el trabajo.
Por eso es tan importante y nosotros, digamos, ponemos tanto énfasis en la participación de las y los trabajadores y sus sindicatos. Porque, bueno, es esto, a través de mayor participación en la toma de decisiones, o sea, mayor participación de las y los docentes en sus lugares de trabajo, y también mayor participación de las organizaciones sindicales en los diferentes ámbitos, a mayor democratización, digamos, donde hay mayores posibilidades de intervenir en estas condiciones para transformarlas. Porque, digamos, sostenemos fuertemente que esta mirada colectiva del trabajo y de la salud implica una acción colectiva, digamos, no hay posibilidades de alcanzar mejores condiciones de trabajo si no es a través de esta acción colectiva. Así que en ese sentido, bueno, también después más adelante en la clase 4 vamos a estar viendo, digamos, las diferentes herramientas también con las que contamos las y los trabajadores para poder intervenir y modificar nuestras CIMAT. Así que esa es un poco la idea de esta primera parte. Ahora le voy a pasar la palabra a Lu, que va a continuar. Bueno, gracias, Juli. Yo voy a... Bueno, para qué sé yo, como esto acá no veo. Ahí está. Bueno, un poco en relación a esto que decía Juli, ¿no? La importancia del contexto para pensar el trabajo docente. Nosotros entendemos que todo trabajo, y nuestro trabajo específicamente, nuestro trabajo como docentes y el sistema educativo está atravesado, ¿no? Por los contextos históricos, políticos, sociales y culturales. Y acá queríamos como volver a un elemento como muy básico de pensar la escuela, de pensar el sistema educativo, pero sobre todo de pensar la escuela. Podemos pensar el nivel inicial, podemos pensar el nivel universitario, pero la institución educativa como una institución social, ¿no? Para abordar la complejidad de esta institución en nuestras sociedades actuales, ¿no? Entonces, porque ahí situamos el trabajo docente, y es el trabajo docente es el que nosotros vamos a analizar, o poner el foco, pero no podemos perder de vista todos estos otros elementos que nos mencionaba Juli. Entonces, nosotros cuando justamente lo escuchaba a Jorge al comienzo, ¿no? Que él hablaba de la escuela como un organizador simbólico. Eso es una institución, eso es lo que hacen las instituciones. Una institución social es este sistema de convenciones sociales duraderas y organizadas, dirigidas por una estructura reconocida dentro de una sociedad, ¿no? Estas instituciones incluyen valores, ideas, metas, reglas y normas comunes a un colectivo, a un grupo, a una sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué volver a esta idea de institución social? Porque ahí eso nos va a permitir pensar todos los andamiajes, todos los entramados en los que se construye y a través de los cuales se construye nuestro trabajo docente, ¿no? La escuela, como una institución en nuestras sociedades, es una de las 4 instituciones que históricamente se han construido como fundantes de esta... ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Perdón, pero no sé si es que no se escucha o pasó algo. Nidian, no sé si quiere Sí, hacer una pregunta o fue sin querer. Si quieren preguntar algo, podemos ir anotando en el chat, compañeros. dale, dejamos los comentarios en el chat y bueno, sí, si alguno, si me dejo de escuchar, alguno desmutea y me avisa. Bueno, esto, ¿no? Como pensar la escuela como una institución social central en nuestras sociedades occidentalizadas, ¿no? Podemos pensar la escuela, la familia, la iglesia, el Estado, como esas instituciones organizadoras del orden social, como esas instituciones que fueron creadas puntualmente la escuela, para organizar lo común, para formar en valores comunes, para organizar un sentido común, para educar en una lengua común, ¿no? Para construir una historia y para construir y pensar un futuro común. Entonces, esta escuela es muy importante en nuestras sociedades, hoy fuertemente discutida, fuertemente observada, fuertemente hasta criticada, pero justamente, ¿por qué está tan
siempre la escuela está en el ojo de la tormenta, porque es una institución que constituye a todas las sociedades, ¿no? Es una institución fundante de nuestra sociedad, pero esta no es la única institución discutida, ¿no? La iglesia también está discutida, la familia está discutida, el Estado está discutido. Entonces, todos esos valores, todos esos sentidos, esas reglas, esas normas comunes que se construían en la escuela, bueno, no son naturales, han sido justamente histórica y políticamente orientados, históricamente constituidos. Entonces, bueno, pensar la escuela como una institución social y sus implicancias requiere volver a mirarnos, ¿no? O sea, esta es una invitación a volver a mirar nuestras instituciones para problematizarlas, para analizarlas, para observarlas en eso que nos resulta tan conocido, en eso que nos resulta tan natural, en eso que nos resulta tan cotidiano como son nuestras condiciones de trabajo, que muchas veces no las observamos, para, bueno, ponerlas en cuestión a partir de todos estos elementos, podemos pensar elementos teóricos que vamos a proponer, pero en realidad son sembrar preguntas para mirar nuestros trabajos, que muchas veces caemos en la reproducción de la cotidianeidad, porque es normal hacer eso, pero bueno, pensar estos entramados, pensar estos sentidos a partir de los cuales se construyen las escuelas en nuestros países, nos van a permitir desandar y entender un poquito mejor, para después pensar soluciones, intervenciones, formas de participación, ¿no? Es como un primer paso de indagación, pensar esta, sí, era esa, bien, pensar esta dimensión de lo social, ¿vale? Ahí está. Entonces en este curso nos proponemos problematizar aquello que se nos aparenta como cotidiano, ¿no? Como normal, como natural. Y nosotros cuando hablamos de la escuela como una institución social, nosotros hablamos de una escuela como parte de un proyecto educativo, ¿no? Parte de un proyecto educativo más amplio que el caso individual de lo que ocurre en un lugar aislado, en un pueblo de, no sé, el interior de la provincia de Buenos Aires, sino que la escuela la pensamos como una institución que reproduce un sistema de valores comunes a un proyecto más amplio, ¿no? Entonces acá nosotros traemos como un ápice de lo que es el surgimiento del sistema educativo en nuestro país, pero para pensar y preguntarles, ¿no? Cómo fue eh, el origen del sistema educativo en sus países, ¿no? Por ejemplo, en el caso argentino, el origen de la escuela gratuita, obligatoria y laica, nace en 1884 con el objetivo, ¿no?, de ser una institución organizadora de lo social para la constitución de un Estado-nación en formación, ¿no? Un Estado-nación con una lengua común, ¿no?, con unos valores comunes, con unos sentidos comunes, con unas reglas que tienen que... La escuela es el principal reproductor de estas normas y reglas comunes a este Estado Nacional argentino. Entonces, este origen de la escuela, esta institución social, no es ni ingenua, ni casual, ni aleatoria, ¿no? Fue un sentido arbitrario, con un objetivo claro, en un proyecto de país claro, que era construir un Estado-nación con determinadas características. En este caso, y la ampliación de esta escuela en todo el territorio nacional, bueno, tenía un sentido político e ideológico muy fuerte, y en el origen de la educación, del sistema educativo en la Argentina, es un origen bien como elitista, ¿no? Que todo un sector terrateniente y oligárquico quería construir este país. Entonces, bueno, la educación no está exento de tensiones ni de intereses, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestros proyectos educativos nacionales o locales, tenemos que pensar en a qué proyecto político están respondiendo, ¿no? A qué imaginario nacional o qué imaginario busca construir ese sistema educativo. Si es que tenemos un sistema educativo nacional, ¿no? Porque conversando con
con María un poco, ubicándonos en este tiempo y espacio latinoamericano, ella nos comentaba, bueno, que el sistema educativo nacional, el sistema educativo en otros países no es como el nuestro. Entonces acá es cuando nosotros proponemos empezar a pensar, bueno, ¿cómo está conformado el sistema educativo en sus países, ¿no? ¿En qué contexto surgen estos sistemas? Porque, por ejemplo, nosotros, si pensamos este origen en 1800, de esta escuela laica, gratuita y obligatoria en todo el territorio nacional, también podemos pensar en otra ley muy importante en nuestro sistema educativo, que es el 2006, en el marco de esto, de un gobierno que ampliaba derechos, que reconocía a los actores y a los participantes de todo el sistema educativo. En el 2006 se sanciona una ley de educación nacional, nuestra actual ley, en la que se establece que el sistema educativo nacional se define como el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibiliten el ejercicio del derecho a la educación. Y en nuestro sistema educativo nacional se reconocen el sistema educativo de gestión estatal, de gestión privada y de gestión social y cooperativa, ¿no? Distintos tipos de gestión de la educación, distintas formas de llevarla adelante, pero es el Estado nacional y los estados jurisdiccionales quienes regulan todos los servicios educativos, ¿no? Puede haber una escuela de gestión privada, puede haber una escuela de gestión pública, pero puede haber un jardín de infantes de gestión pública y municipal, pero todos estos contenidos, estos currículum, estos horizontes de la educación, están regulados por un Estado nacional. Y ahí nos parecía como interesante empezar a preguntarnos como, bueno, ¿cómo está constituido el sistema educativo en cada país? Porque, bueno, esta ley, en el caso del 2006, para nosotros, bueno, no sale de un repollo, ¿no? Es una ley producto de debates, de disputas políticas, ideológicas, de sentidos, en donde han participado muchos actores del sistema educativo, desde funcionarios, desde técnicos, desde académicos, desde docentes, directivos, inspectoras, hasta estudiantes han participado en la discusión de esta ley nacional. Entonces, cuando una ley nace, ¿no?, del fruto de la discusión de distintos actores, bueno, es una ley que va a dejar traslucir los intereses de unas mayorías, ¿no? Pensando en este origen de nuestro sistema educativo. Entonces, si volvemos, ¿no?, a la definición de institución social, a esta escuela, ¿no?, o a esta institución educativa como una institución social que tiene mucho valor, porque la educación sigue teniendo valor, por más debatida y discutida que hoy esté, bueno, siempre hay una disputa por los valores, por las ideas, por las metas que va a promover, ¿no? Y como es algo del origen de lo social, significa que es una construcción, significa que va mutando, que se va transformando en el tiempo. Bueno, no podemos eludir el paso del tiempo, no podemos eludir las transformaciones culturales. Y nosotros, como decía Juli, ¿no?, pensamos mucho en lo poco que hemos pensado, básicamente, en relación a la pandemia, porque ha sido un momento en que todos salimos a pensarlo y a pensar lo que nos estaba pasando, como decía Juli, ¿no? Se salió a hacer una encuesta a los docentes para ver cuál era la nueva realidad y en relación a eso se fue a discutir en una paritaria nacional, en un ámbito de negociación con el Estado Nacional sobre las nuevas condiciones de trabajo de los docentes. Pero después ha pasado el tiempo, volvimos a las aulas y fue tal la vorágine de todo lo que sucedió en nuestras realidades que todavía nos sigue tenemos mucho pendiente para pensar en esta nueva realidad, en nuestras nuevas relaciones sociales que estamos pensando y también mucho para pensar en relación a estas nuevas escuelas que se están constituyendo. Yo no sé, nosotros desconocemos cómo están siendo las realidades actuales en sus territorios, pero bueno, la realidad de la educación, la realidad del saber, la realidad del rol docente en nuestro nuevo contexto tan atravesado por la tecnología, por el auge de la inteligencia artificial, por esta ampliación del acceso a la información en múltiples dispositivos tecnológicos, bueno, eso también pone en jaque y transforma
la escuela o las instituciones educativas y los sentidos de la educación, de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros pensamos en este rol, nosotros en nuestro país es muy importante el rol del Estado como este regulador del sistema educativo, o este regulador de los servicios educativos, que hoy ese rol está absolutamente desdibujado, está absolutamente abandonado. Bueno, ¿qué pasa con lo social, como ese lugar donde se construía lo común para construir un futuro común en contextos donde lo común está tan en crisis? Y si esas instituciones están siendo cuestionadas, si lo común está siendo cuestionado y el saber está siendo cuestionado, bueno, ahí volvemos a esta relación del trabajo, de la salud y las condiciones de trabajo. ¿Qué pasa con las condiciones de trabajo docente? Cuando uno de los elementos, ya vamos a ver más adelante en la clase de hoy, después en algunos materiales que les vamos a compartir, uno de los elementos de las condiciones de trabajo docente son el contenido de la tarea docente, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros contenidos? ¿Qué pasa con nuestros vínculos? ¿Qué pasa con nuestras formas de trabajar cuando toda esta revolución digital, social, cultural nos está atravesando, ¿no? Individualmente, colectivamente como docentes, colectivamente como escuela, colectivamente como comunidad educativa, con los madres, padres, estudiantes, ¿no? Y socialmente por cómo estamos, por lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, hoy es plantear algunas preguntas y algunas herramientas para pensar justamente cómo se conforman nuestros sistemas educativos, cómo están conformadas nuestras instituciones educativas, cuál es el contenido de nuestra tarea, para después ver cómo están siendo un poco hackeadas y modificadas, porque es inevitable, la tarea docente siempre se transformó, ¿no? De nuestra ley del 1884 ha habido un montón de transformaciones, pero en el último tiempo las transformaciones han sido más veloces, ¿no? Y han atravesado muchas aristas de nuestras vidas. Entonces, bueno, pensemos, cuando pensamos en las instituciones educativas como una institución social, tenemos que pensar como estas instituciones que construimos, ¿no? Porque también, como decía Juli, para nosotros pensar el trabajo y la salud tenemos que pensar todo el tiempo, ¿no? Empezar a pensarnos como trabajadores, como sujetos, agentes, ¿no? Que tenemos posibilidad de intervenir en eso, de lo que somos parte, que no es algo dado, sino que es algo que construimos y que reproducimos y que tenemos la posibilidad de transformar. Y desde ahí es que vamos a pensar todo este curso, ¿no? Como esta capacidad creadora, como esta capacidad de armar con otros y pensar con otros esa realidad y esas condiciones de trabajo que queremos, que deseamos, que merecemos y que, bueno. Entonces, todo el tiempo, como hoy clase introductoria, es pensar nuestros lugares de trabajo atravesadas por todos estos condicionamientos, atravesadas por todas estas realidades, que no estamos en una burbuja, ¿no? Que más allá de un montón de discursos muy como individualistas que hoy se reproducen y que muchos sostienen, bueno, no, nada es natural ni dado, sino que se ha construido histórica y políticamente con algunos sentidos, ¿no? Recuperar una lectura política de nuestros trabajos, de nuestros contenidos del trabajo y de nuestros sistemas educativos. Bueno, dicho esto, Mariano va a continuar con nuestro hermoso cuadrito del proceso de trabajo que se lo van a aprender de acá a que termine el curso. Mariano. Bueno, gracias, Lourdes. Acá volvemos al cuadro. Como ven, para nosotros este cuadro, y ya digamos también lo compartimos con ustedes, esta idea es una referencia, como mucho de lo que estamos en este momento tratando de transmitir, ¿no? Cuerpos conceptuales, grupos de enunciados y de definiciones que nos permitan formar un saber crítico, ¿sí? Esta es la idea, así que esperamos que hayan aceptado la invitación de Julieta para ponerse los anteojos del mundo del trabajo, porque lo que esperamos que puedan
hacer con toda esta información es también convertirse ustedes desde sus lugares de trabajo, desde sus escuelas, en analistas de lo que pasa en lo que hace a condiciones y medio ambiente de trabajo, en lo que tiene que ver con la relación del trabajo y la salud. Así que dicho esto, vamos a empezar, no vamos a terminar, pero sí vamos a empezar a ver la parte del medio del cuadro, que ustedes ven, ¿no? Que dice medio ambiente, infraestructura y condiciones de trabajo, ¿sí? Y lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? Tiene que ver, en primer lugar, con reconocer que hay dos enfoques primariamente para analizar estas cuestiones. Dos enfoques que los mencionó Jorge en su introducción, ¿no? Y que en la elección de esos enfoques y en la forma en la cual uno se pare, hay relaciones de poder generalmente también detrás, ¿no? Un enfoque, ¿sí? Que considera el trabajador de manera general como una variable más ante los ojos de un experto, generalmente ingeniero o médico, ¿sí? Nos referimos al enfoque de la seguridad e higiene. Y otro enfoque, que es el que proponemos desde el instituto, de que venimos trabajando desde nuestra organización sindical desde hace muchos años, donde el trabajador sea partícipe activo en el diseño del relevamiento de sus propias condiciones de trabajo y también un actor central en la transformación de esas condiciones para mejorar su salud, ¿sí? Solo mencionar ahora, para seguir con este cuadro, fíjense que por debajo de trabajo docente hay algunos conceptos que vamos a ir trabajando en las clases siguientes, como el de carga de trabajo, como el de manifestaciones positivas y negativas de la salud, que van a ser centrales, ¿sí? Para analizar esas condiciones de trabajo. Pero bueno, avancemos un poquito, Lourdes, una lámina y tratemos de empezar a ver las diferencias entre estos dos enfoques, de la seguridad e higiene y de las condiciones y medio ambiente de trabajo, que como su sigla eh, lo dice, son las CIMAT, ¿no? Para empezar, decir que estos enfoques hoy coexisten, ¿no? Tanto en Argentina como en todos los lugares del mundo, porque como decíamos, tiene que ver con relaciones de poder, ¿no? Según cómo uno se pare y según desde dónde uno se pare. La realidad es que hay una prevalencia normativa del enfoque de la seguridad e higiene en la mayoría de los países. Argentina, por caso, tiene una ley que está basada en este enfoque de la seguridad y higiene. ¿Y qué ocurre, digamos? ¿Cuáles son estas diferencias o cuáles son las cuestiones centrales de estos enfoques? En primer lugar, decir que desde este enfoque de la seguridad e higiene, el trabajador es visto solamente en sus dimensiones biofísicas, ¿no? De manera que las cuestiones que tienen que ver con la salud mental, las cuestiones que tienen que ver con los condicionantes psíquicos y cognitivos, tan centrales, ¿no? en nuestra disciplina, en nuestros trabajos, no son considerados. En segundo lugar, decir que para el enfoque de la seguridad e higiene los riesgos son inevitables. Y esto implica que si son inevitables, pueden ser asegurados. Y ahí, digamos, entramos en una cuestión donde la salud deja de ser central para convertirse en una cuestión de lucro, ¿sí? Se pone un precio a ese riesgo. Para nosotros, desde nuestra concepción de las condiciones y medio ambiente de trabajo, los riesgos son evitables, son prevenibles. Y como decía Julieta, el foco está puesto justamente ahí, en promover un trabajo saludable y en prevenir aquellos riesgos de cada una de las ramas de actividad. En definitiva, la seguridad e higiene plantea un enfoque abstracto, descontextuado, sin considerar las variables históricas, los determinantes sociales, económicos y de una forma generalista, ¿sí? Como ven, ya hay algunas razones que ustedes van imaginando
de por qué nosotros nos paramos y elegimos pensar la relación del trabajo y la salud desde la CIMAD. Una cuestión que va de suyo y que ustedes ya van advirtiendo tiene que ver con que el enfoque y el modelo CIMAD genera una consideración más completa, ¿no? Tiene un análisis más completo. Por caso considera estas cuestiones vinculadas a lo psicosocial, como decíamos al principio. Pero no solo eso. También hay otra cuestión que tiene que ver con la consideración que se hace del trabajador y con, digamos, la forma, ¿sí? O mejor dicho, pararse de esta manera es entender el trabajo y la salud de un modo bastante particular y bastante considerable, ¿sí? Por empezar, el trabajo desde la CIMAP y tomando una definición de trabajo que prestamos de Christophe Dejour, que es un autor que nosotros leemos mucho y seguimos. El trabajo no tiene que ver o como trabajadores, no somos considerados solamente como un eslabón de una cadena, ni como menos ejecutores de un procedimiento escrito en otro lado. Entendemos al trabajo como una actividad coordinada y útil. Es una actividad en tanto va mucho más allá del cumplimiento de una tarea. El trabajador en cada trabajo que realiza no solo pone su cuerpo, también pone su inteligencia, pone su salud mental, pone su afectividad, ¿sí? Pone su saber y su aprendizaje al servicio de lo que hace. Es una actividad coordinada porque cuando trabajamos siempre estamos trabajando con otros. Así nos veamos muchas veces solos en el aula, siempre estamos trabajando para otros y todo lo que hacemos tiene siempre una relación con alguien más. Y es una actividad coordinada y útil, porque la utilidad social es crucial a la hora de pensar el trabajo. Siempre todo trabajo tiene y se distingue de cualquier otra actividad por esa utilidad social que da sentido, ¿sí? Sentidos que tienen muchísimo que ver, y más adelante lo vamos a retomar esta cuestión, con la salud mental relacionada al trabajo. De manera que avancemos una lámina, Lourdes, para cerrar esta primera diferencia que vamos a hacer entre estos dos enfoques que, como decimos, tienen una raigambre vinculada a relaciones de poder. La salud, ¿sí?, es vista mucho más que como una ausencia de enfermedad, como la plantea la seguridad de higiene. Nosotros la pensamos como un proceso donde hay un equilibrio inestable, donde hay manifestaciones, en algunos casos positivas y en otros casos negativas de la salud. Y esto tiene que ver con el contexto social, económico y con todo ese contexto histórico en donde ejercemos nuestra tarea. Para cerrar esta diferencia de enfoque, es decir, y lo decíamos al principio, ¿no?, que desde la CIMAD no solo pensamos que el análisis de la salud y la seguridad deben hacerse por ingenieros, médicos o expertos. Para nosotros sumar miradas, sumar disciplinas es fundamental, es crucial. Pero hay una cuestión aún más central. La percepción y la mirada del trabajador desde el enfoque de la CIMAD es fundamental e irreemplazable. Por eso los invitábamos al principio a ponerse estos anteojos del mundo del trabajo y a volvernos nosotros mismos, desde nuestros lugares, desde nuestras escuelas, analistas de nuestras propias condiciones de trabajo. Y de esto se trata el enfoque CIMAD. Avancemos una más, Lu. Bueno, pero vimos que la seguridad e higiene tiene sus aspectos y su propia relación, ¿no?, y su propia mirada de la salud y del trabajo. ¿Cuál es entonces la mirada? Debemos preguntarnos de la CIMAD. Ya Juli, viendo
y compartiendo la idea del proceso de trabajo, fue adelantando mucho de lo que tiene que ver con esos principios, ¿no?, vinculados a este modelo. Pensar las condiciones de trabajo de forma dinámica, de forma histórica, situadas en un tiempo, enmarcadas en contextos económicos, sociales, políticos, culturales, pensando en nuestra escuela como un organizador simbólico, como esto que explicaba Lourdes, en un tiempo particular, regido por normas específicas. Fíjense cómo todas estas cuestiones van a tener implicancias directas e indirectas en el impacto que ellas tengan en nuestra salud como trabajadores y trabajadoras. Y el enfoque CIMAT va a reconocer las cuestiones que reconoce también la mirada de la seguridad e higiene, complementándolas con la mirada de las condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, a mi izquierda del cuadro, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente de trabajo, factores que tienen que ver con lo físico, con lo biológico. Hace un momento hablábamos de la pandemia, por caso, químicos, tecnológicos, cuántos más habrá, y las condiciones de trabajo a las cuales le dedicamos una última lámina que le pido a Lourdes que nos pase y nos comparta. Bien. Las CIMAT de la escuela comprenden para nosotros todos estos aspectos y seguramente algunos más que estaba pensando en alguna de las presentaciones tan, tan interesantes que han hecho algunos de ustedes y que podríamos agregar acá, ¿no? En primer lugar, la organización del trabajo, cuestión que señaló Julieta y que vamos a retomar en las siguientes clases. Hay una división técnica del trabajo, ¿sí?, que tiene que ver con que algunos dan clase, otros sostienen el tema de bueno, la infraestructura de la escuela, otros son directores en los establecimientos, pero también hay una división social del trabajo donde circula poder dentro de la organización. Hay un contenido del trabajo, esto que mencionaba Lourdes con tanta importancia y relevancia, ¿no? Ahí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Alcanzan los recursos que tenemos, que la institución nos da para poder cumplir con la tarea? Hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo dentro y fuera de la escuela donde nosotros trabajamos. Hay un ritmo con el cual trabajamos que a veces se nos puede volver muy rápido. Hay una situación donde muchas veces volvemos a casa y seguimos pensando en cuestiones de la escuela. El tema del tiempo del trabajo es una cuestión crucial a la hora de analizar nuestras condiciones y medio ambiente de trabajo. El salario, ¿sí? El salario como parte de nuestras condiciones de trabajo. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿no? ¿Todos ganan lo mismo por igual trabajo? ¿Qué repercusiones tendrá esto en el caso de que no lo sea? ¿No? ¿Qué tipo de composición tiene ese salario? Por ejemplo, ¿es un salario general? ¿Hay variables de ajuste que tienen que ver con la productividad, por ejemplo, como en algunos países? Esto también tiene implicancias muy serias en nuestra salud biopsicosocial. El tipo de gestión, ¿sí?, que nosotros aquí llamamos, nosotros tenemos en Argentina, ¿sí?, una educación pública y tenemos dentro de esa educación pública dos gestiones. Una gestión estatal, ¿no?, que lleva adelante el Estado a partir de los distintos gobiernos, y una gestión privada, ¿no? Ahí, en ambas gestiones y en todas las escuelas, se juegan distintas situaciones, ¿no?, vinculadas a el estilo de la supervisión, el tipo de control, niveles de jerarquía, canales de comunicación, apropiados o no apropiados, y eso nos da paso también a pensar la participación.
¿no? Para nosotros central, muy importante, tal es así que, bueno, le vamos a dedicar una clase a este tema, ¿sí? Nos parece fundamental porque entendemos que es la vía para lograr dentro de nuestros trabajos manifestaciones positivas en nuestra salud. La participación tiene que ver con la posibilidad de intervenir en el diseño de nuestro propio trabajo, con la posibilidad de ser partícipes de la decisión de la forma de cómo trabajamos. Y también, ¿qué ocurre con el disenso? ¿No? Esa también es una cuestión que es fundamental. Así que, dicho esto, y habiendo hecho un marco muy general, le voy a pedir a Magda que continúe. Gracias, Mariano. Bueno, compañeras, compañeros, este es el final de la parte teórica. Yo suelo acelerarme al hablar y más cuando voy al final, así que cualquier cosa me avisan, porfa. Bueno, a todo esto que vienen planteando mis compañeras y Mariano acerca de cómo... en la próxima diapolu, porfa. Acerca de cómo entendemos el trabajo, la salud, la mirada integral de la CIMAT, bueno, debemos sumarle la perspectiva de género. Porque no podemos hablar de cuestiones como el trabajo y la salud sin tener en cuenta las desigualdades que atravesamos las personas. Porque no trabajamos en las mismas condiciones, no nos enfermamos de la misma manera, ni accedemos a la atención y a la salud del mismo modo. Entonces, bueno, cuando decimos que tenemos que tener perspectiva de género, estamos hablando de una forma de ver las relaciones entre las personas. ¿Para qué? Para poder distinguir cómo esas diferencias de género habilitan o restringen distintas maneras de ser en la sociedad. Por ejemplo, las noticias que vemos en los medios de comunicación, la educación que nosotros recibimos y también la que damos, el lenguaje que usamos, aquello que decidimos ignorar o destacar en nuestra vida, bueno, todo eso está atravesado por percepciones que son moldeadas culturalmente, ¿no? Que no son inmutables, no son naturales ni desinteresadas, y van a expresar la forma en la que aprendimos a percibir el mundo. Entonces, cuando hablamos de este tema, podemos pensar las profesiones que elegimos, el trabajo que hacemos, las tareas que decidimos hacernos cargo, los deportes que nos gustan, no sé, una diversidad de cuestiones que atraviesan nuestra vida que están mediadas por el género. Entonces, ¿por qué les proponemos mirar desde este lugar? Bueno, porque es algo que, algo que se usó mucho hoy, es esto de ponerse los anteojos, ¿no? Ponernos los anteojos en el mundo del trabajo, y a esos anteojos agreguémosle también este enfoque de género para poder analizar cómo operan esas representaciones sociales, los prejuicios, los estereotipos, cuando nos relacionamos con otras personas, y también porque esto nos va a brindar herramientas para problematizar esa desigualdad y construir nuevas y mejores vidas y posibilidades para todos y todas, ¿no? En la otra diapolu, bueno, las desigualdades entre las personas se van a expresar de diversas formas y de diversos ámbitos, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Bueno, de que unas personas van a tener oportunidades y beneficios más que otras, ¿no? Y esto va a impactar en nuestro desarrollo individual como social. Hay algo que los estudios feministas nos aportan, que es el concepto de interseccionalidad. Esto nos permite pensar no solo en nuestra condición de género, sino también la clase social. Perdón, se me subió la gata, perdón. Me distrajo. Bueno, no solo nuestra condición de género, sino también cuál es nuestra clase social, si somos personas racializadas, cuál es nuestra edad, incluso según cómo sea nuestro cuerpo, vamos a vivir distintos niveles de desigualdad y vulnerabilidad en la sociedad. Pensemos que vivimos en una sociedad capitalista, patriarcal, colonial, extractivista, no solo de nuestros cuerpos, sino también del ambiente que habitamos, de los territorios en los que estamos. Entonces, poder pensar situadamente nuestras condiciones de trabajo
implica pensarnos también desde ahí, ¿no? Como docentes latinoamericanos, desde un sur global, bueno, y poder pensar que no es lo mismo ejercer nuestro trabajo en nuestros países, en nuestros barrios, en nuestras escuelas, que como puede ser, no sé, para una docente que trabaja en Noruega, por poner cualquier ejemplo, ¿no? En este caso, nosotros les proponemos pensar cuáles son esas desigualdades que se viven en el mundo del trabajo. Y acá sí volvemos a pensar en las cuestiones de género y vemos cómo las mujeres y las diversidades tenemos, en relación a los varones, bueno, mayores niveles de desempleo, mayor precarización laboral, salarios más bajos, vamos a poder acceder a algunas actividades y a otras no. Y bueno, no solo eso, sino que además, mayoritariamente nos encargamos del trabajo de cuidados, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver esto? Con todas esas actividades y tareas que hacemos en la cotidianidad para sobrevivir. No solo lo que hacemos por los demás, sino también por nosotros mismos. Desde cocinarnos la comida, buscarla, comprarla, atenderlos en el médico, o sea, todo ese montón de cosas que hacemos día a día para llevar adelante nuestra vida. Y ese rol impuesto que tenemos las mujeres de cuidadoras nos va a impedir o nos va a limitar la autonomía, la inserción en el mercado de trabajo. Muchas veces va a hacer que tengamos trabajos más precarios, que tengamos dobles y triples jornadas. Bueno, y esto va a impactar en nuestros proyectos de vida, en nuestra participación política, bueno, en un montón de cuestiones, ¿no? En nuestra vida en general. Por eso ahora voy muy acelerada, o voy, bueno. Ahora le vamos a proponer pensar la docencia desde esta perspectiva de género en la próxima LUC. Bueno, como dice ahí, la docencia ha sido históricamente una actividad feminizada. No solo porque es desarrollada mayoritariamente por mujeres, sino porque además es un hacer, como decía Julieta, asociado a todas esas características que socialmente se nos atribuyen a las mujeres o a las feminidades, ¿no? Fue vista como una extensión de las tareas del hogar, entonces es considerada adecuada para nosotras, bueno, porque tiene que ver con el cuidado de los otros, con la dedicación, el servicio, la vocación. De hecho, por ejemplo, acá fue pensada como una actividad simple, ¿no? De medio tiempo, una supuesta jornada de 4 horas legales, pero después vamos a ver que esa jornada no se limita a ese tiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, se pensaba que como era una actividad simple de medio tiempo, tenía que tener un salario acorde a eso, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos hoy que el salario docente no es subsidiario del hogar, sino que en la mayoría de los hogares, las docentes son el principal sostén económico de la familia. Entonces, hay un montón de cuestiones, como decía hoy Lourdes también, que se han ido transformando. Sin embargo, ahora los invitamos a pensar un poco cómo es la jornada laboral docente en un sentido amplio, ¿no? Si vemos que la jornada real es mayor a la jornada legalmente establecida. Esto por investigaciones que hemos hecho nosotros en nuestro país, y sabemos que es una situación generalizada en otros países también, que las y los docentes a esas horas de trabajo que dedican en la escuela le suman un montón de horas en sus casas a trabajos pedagógicos y administrativos que son fundamentales para llevar adelante la tarea en el aula, pero que bueno, que no son reconocidas ni remuneradas esas horas de trabajo. Además, hay mucha situación de pluriempleo, se tiene más de un cargo, se trabaja con más de un grupo, digamos, en una misma escuela, no sé cómo lo llaman ustedes. En los docentes de educación media trabajan en muchas escuelas, a eso se le suma mucho tiempo de traslado. También estuvimos leyendo que, y hace unos años también unos compañeros y compañeras de Panamá que vinieron a SADOP nos contaban que tenían muchísimo tiempo de traslado desde sus casas hacia las escuelas. Y bueno, ese es tiempo que estamos a disposición de nuestros trabajos también y que debemos pensarlo como parte de la jornada, ¿no? Y si además venimos pensando todo esto que digo antes, de que las docentes son mayoría mujeres y a esas tareas que tienen que hacer en sus casas le suman las tareas domésticas y de cuidado, bueno, hay una doble invisibilización del trabajo y no hay tiempos para el descanso, para el ocio, para poder
realizar otras actividades que sean recreativas, y todo eso también va a tener un impacto en nuestra vida familiar, en nuestra condición de salud muchas veces. Bueno, y esto, quería sumar a esto de la docencia desde la perspectiva del género, cómo se ha ido construyendo una identidad docente, por ejemplo, en nuestro país, es la referencia como la docente como segunda madre, ¿no? Y esto repercute en las condiciones de trabajo, ¿no? Porque esa idea de abnegación y entrega que socialmente se le impone a las mujeres sobre la maternidad es lo que se está esperando también de las compañeras docentes. Y no solo pasa acá, ¿no? Quizás tiene otros nombres. En Brasil, Paulo Freire nos contaba hace unos años, digamos, que a ellos usaban la referencia de la tía. ¿Y esto qué implica? Digamos, es correr el lugar profesional y laboral de la docente como trabajadora y poner en un primer plano la cuestión afectiva, que no implica que nosotros, o sea, nosotros no estamos diciendo que en la tarea docente no hay afecto, por supuesto que lo hay, que tiene que haber amorosidad, vínculo, pero que esto no tiene que impedir reconocer que es un trabajo, que se da en determinadas condiciones, y que también tenemos derecho a participar políticamente, ¿no? Porque la frase que pone ahí Paulo Freire es algo así como: una tía no haría nunca paro, no dejaría solo a sus alumnos, ¿no? Y esto también podemos pensarlo como, a medida que disminuyen las edades en el sistema educativo, las edades de los estudiantes, perdón, va aumentando también la cantidad de mujeres que trabajan, por ejemplo, en el nivel inicial, en el nivel preescolar. Bueno, ahí son muchísimas más que quizás en el nivel secundario o en el universitario. Y esto también está muy asociado a cómo se lleva adelante esa tarea, a que cuanto más chicos son los alumnos, más aparece esta cuestión del cuidado, de la ternura, ¿no? De la delicadeza. Bueno, lo que nosotros decimos es que es importante bueno, que participemos activamente en nuestras escuelas, en los sindicatos. Los sindicatos también son espacios que deben realizar una transformación en relación al género, porque bueno, todavía nos debemos la incorporación plena de las trabajadoras ahí, la transformación de la organización en sí misma, que en un espacio más igualitario, porque sigue siendo mayoritariamente masculino, y bueno, las compañeras también tenemos que tener la posibilidad de pertenecer y ocupar esos espacios. Y bueno, un poco para cerrar, la idea de plantearles esto también tiene que ver bueno, con reconocer que estas desigualdades, comprender cómo operan y por qué existen, nos permite de algún modo demostrar que esto no es natural, que lo podemos modificar, que hay una organización social que lo sostiene y que es posible de ser transformada, y que esto tiene un impacto no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo, a nivel social. Entonces, bueno, empezar por todos los espacios que habitamos, la escuela, el sindicato, la casa, para poder transformar la realidad, en definitiva. Y con eso cierro. Y no sé, María, si querés que te dé la palabra, si algún compañero o compañera quiere Sí, intervenir. podemos habilitar el espacio de preguntas. María, ¿qué te parece? Sí, exacto, exacto. Si alguien quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta, comentario. Le hemos tirado mucha información, lo sabemos. Simplemente la introducción a un camino que vamos a ir recorriendo estas 4 clases y bueno, intentamos tener una mirada así, amplia, dinámica, que abarque muchos aspectos. Así que Sí, es mucha información, mucho contenido, pero también, bueno, van a tener bibliografía para poder volver a pensar estos temas que planteamos hoy. Ahí el compañero Francisco pide hablar. Gracias, Magdalena. ¿Se me escucha bien?
Mira, la verdad es que quedo gratamente sorprendido por la profundidad de los contenidos que han entregado, en el sentido de que han podido dar un viaje desde lo teórico a lo práctico de una manera muy interesante. Llama la atención de, de darse cuenta de lo generales que son los problemas que ustedes acaban de describir. Evidentemente hay un contexto teórico que a todos nos afecta por igual, pero al momento de bajarlo a cada uno de nuestros territorios, resulta impactante evidenciar que los problemas son exactamente los mismos. Y el grave problema que yo observo finalmente es que la tendencia de los sostenedores, de los empleadores de la educación, justamente van hacia transformarnos en meros repetidores de información y quitarnos esa función de agentes sociales. Nos estamos transformando en unos tecnócratas, o es lo que esperan que hagamos, ¿no? Tecnócratas de la educación que poco impacto tenemos en la reflexión pedagógica y en la reflexión sobre el trabajo y cómo esto llega a afectar nuestra salud física y mental. Creo que no podemos quedar indiferentes ante una realidad como esta, que han organizado muy bien. Yo creo que todos somos, con mayor o menor conciencia, todos nos vemos afectados por esta situación. Y el poder tenerlo organizado y este esquema que ustedes nos han mostrado insistentemente y con justa razón, porque es muy útil, me parece que tenemos que replicarla en nuestros espacios. Tenemos que compartirla con nuestros compañeros para de alguna manera evidenciar y concretar y cristalizar estas dificultades y esta realidad. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por la información que nos han entregado y cómo nos permite también entender desde lo teórico y lo práctico cómo nosotros podemos seguir siendo agentes transformadores de la realidad. Me tomo de tus últimas palabras, Magdalena. Gracias, Muchas gracias. Francisco. Gracias, muchas gracias. No sé si hay algún otro compañero o compañera que quieras comentar algo. Estoy tratando de levantar la mano, pero no encuentro el icono. Si no hay nadie y me dan la palabra, genial. Hola, Ronnie. Sí, 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 cómo no. Qué gusto, María. Ronnie Gutiérrez, desde Costa Rica, ADEM Sindicato. Mucho gusto. Yo tengo 27 años de trabajar con el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, 22 años de ser director de centro educativo. Y ahora que escuchábamos las intervenciones de cada uno de los compañeros muy atinadas, caemos en el contexto de que lo que estamos viviendo a nivel latinoamericano, en este caso, es una pequeña prensa que nos va forzando un poquito en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque yo aquí en Costa Rica hemos valorado que hace falta mucha voluntad política para que los gobiernos que entran entiendan que educar es invertir en los pueblos. Esa parte ha sido muy difícil. En Costa Rica, los sindicatos hemos luchado para que el concepto que corresponde a educación, según el Producto Interno Bruto, sea el que corresponde entregar a tiempo y no se entrega a tiempo, no se entrega en su totalidad. Entonces eso afecta un poco en los recortes presupuestarios para infraestructura, para mantenimiento institucional, para becas, para ayudas sociales, y eso ha venido a recargar la labor del docente. Tenemos, por eso hablaba de una prensa, tenemos ahorita docentes a nivel nacional que viven lejos de sus hogares, los centros de trabajo están lejísimos, tienen que trasladarse a vivir a otros lugares, tienen que pagar rentas, alquileres muy caros o altos. Entonces, eso ha venido un poquito en detrimento o en afectación a la ejecución laboral. Nosotros siempre hemos buscado desde el sindicato en defender esa posición desde los directores, en que buscamos que al educador, al docente, y a la persona docente, ahora en Costa Rica se utiliza la palabra persona docente, persona estudiante, por la perspectiva de género, sea valorada la labor del docente, sea dignificada. Sin embargo, hace falta voluntad política, no sé si solo es en Costa Rica o es a nivel latinoamericano, que pienso que es a nivel general, que los gobiernos entiendan que educar es invertir para el desarrollo. Así tiene que ser y por eso vamos, está muy lindo el curso, nos motiva
y nos da una visión más amplia de lo que estamos viviendo nosotros a nivel social. Muchísimas gracias. Gracias, Ronnie. Ahí levantó la mano el compañero Mar Jaén y luego Vladimir y Sergio. Hola, espero que se escuche bien. Yo estoy contentísimo. Yo tenía una expectativa aquí de que de verdad fuera una inversión de tiempo muy valiosa y desde el comienzo empezó captando la atención tremendamente. Ha sido genial, yo estoy muy contento. Me dejó pensando el tema cuando se hablaba lo de la diversidad, me puse a pensar que efectivamente el tema de la salud en educación, cuando hablamos de la mujer, ¿verdad? La diversidad, lo que históricamente ha habido, a mí se me abrió la mente hoy con una frase tan tremenda que hubo ahí en la explicación. Dice, parte del problema de la salud es considerar que el tema de educación ha sido siempre un abordaje femenino. Y vean que yo no me lograba explicar cómo es que no se invierte en educación, cómo es que no se protege educación, cómo es que no se valora, porque es paralelo al tema de la mujer, al tema de que la mujer que educa, ¿verdad? O en educación, es la mamá, la tierna, no hay por qué pagarle bien, no hay por qué darle buena infraestructura, no hay por qué darle, porque por si es la mamá tierna, amorosa, que siempre va a salir adelante, que va a cubrir, y eso es un sesgo ideológico tremendo que hasta hoy yo vi la luz y yo dije, claro, esto explica muchas cosas económicas, presupuestarias, todo lo que decía ahora Ronnie, ¿verdad? Sí, claro, eso tiene mucha luz. Y aunque todavía no es momento de agotar todo esto, yo digo, si por aquí va el asunto, esto se va a poner bueno. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Gracias, compañero. El compañero Vladimir. Hola, buenas tardes a la gente. Sumarme a las palabras también, muy agradecido de en realidad este trabajo. Debo comentarlo, yo yo no estaba convocado personalmente a participar, ¿cierto? Me llegó esta invitación desde FESICOP, yo trabajando en FENATED acá en Chile, ¿cierto? Y verdaderamente estoy muy contento. Es interesante ver cómo la conceptualización, ¿cierto?, de ciertas realidades o de ciertos conceptos sí otorga herramientas para poder afrontar estas situaciones y cómo inevitablemente al escuchar las realidades, ¿cierto?, diversas que se van presentando, vienen a la cabeza también particularidades que son propias, por lo menos del caso chileno, y que llaman también la atención. Por ejemplo, mencionar en la misma línea, ¿cierto? Que me interesó mucho el concepto de CIMAT. De primera me causó mucha duda, no sabía qué significaba. Ahora que lo entiendo, ¿cierto? En oposición a esta lógica de higiene y seguridad, que por lo menos acá en Chile nosotros funcionamos bajo ese parámetro indiscutiblemente, ¿cierto? Mencionar, por ejemplo, que acá en Chile existe un tercer modelo, ¿cierto? Que creo que también es complejo de analizar, que es el particular subvencionado. Es un modelo en donde el Estado financia, ¿cierto? Modelos particulares con sostenedores particulares, y esto genera una realidad de multiplicidades tan diversa entre los espacios laborales que estratégicamente se vuelve muy difícil de abordar. Nosotros en FENATED, por ejemplo, nos dedicamos con este tema de los particulares subvencionados, somos de hecho una federación de sindicatos de particulares subvencionados, que también trabajamos hoy en conjunto con FESICOP, que van solamente a los particulares. Entonces ya de por sí el mero trabajo del sindicalismo se vuelve algo complejo porque las realidades son súper distintas, las leyes que nos abordan son súper diferentes, entonces esto nos genera una lógica, ¿cierto? Como de que ya solamente el hablar de salud en estos espacios laborales es un desgaste. Es complejo pensar, ¿cierto?, que en la realidad educativa finalmente la salud se vuelve un trabajo cuando debería precisamente ser todo lo contrario, ¿cierto? La legalidad y la legislación en sí debería estar resguardando estos factores de salud. Y hoy en Chile, por lo menos, el abordar problemas de salud se vuelve algo desgastante, ¿cierto? Y irónicamente nos termina quitando y restando salud, ¿cierto?
Por ejemplo, claro, pues acá igual existe una realidad en los colegios, no sé, pues los profes hace poco que se supone que nos están subiendo el sueldo de a poco, pero hay como esta inversión, pero con una cadena que es brutal, ¿cierto? Que es la evaluación docente, o sea, nosotros nos tenemos que estar evaluando todo el tiempo y si nos va mal podemos perder, ¿cierto? Esta cualidad docente, quedamos a son de la discriminación, ¿cierto? Finalmente de ver cómo nuestros colegas, por ejemplo, que sí lo lograron y sí les fue bien, están ahí viviendo su realidad y nosotros teniendo que esperar, por ejemplo, por X motivos, porque la evaluación es muy limitante, ¿cierto? No da facilidades, sino que otorga siempre como estas cadenas. Entonces es complejo ver cómo finalmente esta conversación por la salud se vuelve un combate, ¿cierto? Un tener que peleársela dentro de la cancha. Y la lógica de que finalmente bajo esta entrega, como bien lo conocemos ahí con PSICOP, ¿cierto? De potestad a los sostenedores particulares, que son, como decimos acá en Chile, ¿cierto? Unos patrones de fondo, dueños literalmente de los materiales de trabajo, ¿cierto? Que no son dueños de nuestro cuerpo, pero sí de todo lo que nos rodea en el espacio laboral, de los ladrillos, las pizarras, los plumones, ¿cierto? Entonces, no nos queda finalmente más que nuestra corporalidad y nuestro lenguaje para poder continuar en esta lucha, ¿cierto? Exigiendo la salud laboral y por lo menos desde la FENATET así se ha hecho, ¿cierto? Como ha sido siempre una estrategia que tiene que aplicarse muy directamente, ¿cierto? Como que la tienen que conocer los sindicatos, porque tampoco es algo que se pueda dar, por ejemplo, a conocer a realidad nacional por las materialidades mismas, de la multiplicidad de realidades que tenemos en el espacio chileno. Entonces, de verdad, muy agradecido de poder participar en esta instancia, haber llegado ahí a la casualidad, ¿cierto? Y poder participar, de verdad estoy muy agradecido, con ganas, obviamente, de seguir ahí en la discusión, así que, nada, pues me voy a quedar acá para que lo sepan también, porque está muy bueno el tema, así que muchas gracias. Gracias, compañero. Compañero Sergio, de Dusan. Sí, muy buenas noches, la verdad muy interesante escuchando a los compañeros. Eh, un tema, un tema muy agradable porque la verdad es que eh, al terminar nuestro proceso de vida laboral nos encontramos con una serie de complicaciones de salud y por ser profesional o por tratar de hacer algo por la educación de nuestros países, muchas veces quedamos en deuda con nosotros mismos. Escuchando al compañero, pues, costarricense, Ronnie, si no me equivoco su nombre, es interesante el concepto que utiliza él, ese dinamismo de la prensa, eh, en donde no queda otra explicación lógica que poder entender la falta de interés política que existe en la educación en los países de Latinoamérica. Podemos creer con diferentes conceptos para que la población de clase baja no se desarrolle y pueda ser controlado. Es un punto de vista que se ha podido ir manejando porque lógicamente no entendemos cuál ha sido el desapego que han tenido para invertir. Nosotros aquí en Panamá tenemos el Ministerio de Educación que por una lucha en la calle logramos que hoy en día en Panamá sea el ministerio con mayor inversión gracias a una ley que se creó y se luchó en las calles. Sin embargo, nos da tristeza ver nuestros centros educativos en deterioro, a falta de mucho, a falta de materiales, a falta de accesos para que los estudiantes logren ir hacia las escuelas. Sin embargo, esto en nuestro amor por la profesión nos lleva a preocuparnos y a entender que tenemos que hacer algo, aunque no sea nuestro rol, pero el docente, el maestro, más que nada, pues en Latinoamérica se apega mucho a lo que suceda con nuestros estudiantes. Y el tema, pues que hoy hemos estado escuchando por parte de las compañeras, por Lourdes y por Julieta, el compañero Mariano también, es muy importante y nosotros tenemos que empoderarnos, atrapar ese tema y hacerlo parte de la vida cotidiana laboral, porque esta herramienta nos va a servir para protegernos en el futuro, ya que al finalizar los hospitales psiquiátricos en nuestros países no escapa de la realidad que existe un alto porcentaje de problemas de salud del docente cuando nosotros nos merecemos, como dijo el compañero Vladimir, que se nos tome
por mucha importancia. Sin embargo, pues nosotros a través de nuestros gremios, nuestros sindicatos, tratamos de luchar día a día. Entender la situación sería un poquito complicado porque nosotros la vemos desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de los maestros que estamos en el día a día, en el aprendizaje con nuestros estudiantes. Vivimos los problemas. Sin embargo, el Ministerio de Educación se encarga de velar por algunos problemas de los estudiantes y se olvida de los problemas que tenemos nosotros los docentes. Y realmente, pues, enhorabuena, me gustó mucho cuando se me llamó para estar en este seminario, en este curso, por el tema. Me preocupa mucho la salud mía. He visto quebrada la salud de muchos compañeros y realmente da tristeza. Nosotros invertimos bastante, que es parte de nuestra vida, hacia los ministerios de educaciones a nivel Latinoamérica, y siento que ellos, como gobernantes, no tienen el interés que deberían de tener. Agradecido por estar aquí y de verdad, pues, muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Sergio. Bueno, Alejandra y Ricardo, y ahí cerramos porque ya estamos ahí un poco en la hora. Alessandra. Hola. Bueno, junto con Vladimir pertenezco a FENATED, fuimos invitados por FESICOP, esta federación que está acá en Chile, y quería un poco hacer un comentario desde este lente feminista, este lente con perspectiva de género, porque creo que dentro de las organizaciones sindicales de trabajadores de la educación, en este mundo que está altamente feminizado, también somos pocas las voces que levantamos desde este cargo, ¿cierto? Porque cuesta conciliar la vida familiar, laboral, las condiciones de trabajo y además de trabajo, de organización, de movilización, y creo que eso es importante también levantarlo. Creo que es importante visibilizar. Como mujeres tenemos esta ya no solamente doble carga, ¿cierto?, de trabajo, sino que también nos falta tiempo. O sea, creo que en esta ecuación es importante posicionar este problema, porque es difícil politizar, hacer vida política si ya estamos saturados con la vida del trabajo, con las tareas de cuidado. Y además, ¿cierto?, con estos espacios de organización que necesitamos fortalecer. Y creo que dentro de las realidades de nuestra escuela, de las subjetividades que hay dentro de la escuela, con las ideas, ¿cierto?, sobre todo conservadoras que se están manifestando. Nosotros estamos acá en nuestro contexto histórico cerca de las elecciones, conocemos la realidad, ¿cierto?, que están viviendo ustedes, compañeros, en Argentina. Tenemos miedo también de lo que pueda ocurrir. Y creo que es importante cómo posicionar esa reflexión del tiempo, cómo hacemos, cómo en todos estos cuidados de nuestra salud logramos hacer conciliar los cuidados de nuestra salud, el trabajo, ¿cierto?, propiamente tal, las labores domésticas, las labores de cuidado y además los espacios de militancia, de organización, de vida política. Creo que es importante cómo agregarlo en esta ecuación, y en ese sentido quiero agradecer este espacio de formación que creo que es súper importante, y además también que busca, por ahí decía un compañero al principio, estamos también destinando tiempo a esto en esta instancia. O sea, también es tiempo que estamos ocupando para formarnos nosotros mismos porque es necesario, pero también es tiempo que viene desde nuestra jornada, desde todos los quehaceres que tenemos. Eso, muchas gracias, compañeros. Gracias, compañera. Bueno, Ricardo. Hola, hola, desde Panamá, saludos a todos, bendiciones, un gran abrazo. La verdad, gratificante participar en esta importante preparación, ¿verdad? Como ser humano, la verdad somos docentes, pertenezco al gremio de ACIP. Yo tengo una particularidad, al igual que sé que tengo otros compañeros aquí. Yo soy docente de educación especial, trabajo con niños con condición de discapacidad. Y se pueden imaginar el contexto psicológico y social que me rodea a mí. Y la salud mental mía debe estar en plenitud. Yo normalmente, hoy al inicio de las ponencias no pude prender mi cámara porque trabajo en el turno de la tarde y estaba haciendo una visita al hogar.
y ver realidades en nuestros centros educativos y en los hogares de nuestros estudiantes nos lleva a nosotros a tener un choque social internamente con nosotros mismos. Así que todo este tipo de documentación, este tipo de interactuar entre nosotros mismos y escuchar las realidades de compañeros de otros países no escapan de Panamá. Nosotros actualmente acabamos de salir, como dice el compañero de USAN, me parece que era, donde nosotros estamos en una lucha a capa y espada con un gobierno que ha presentado políticas que van en contra del que se opone a las realidades sociales de los países. Así que nosotros acá estamos viviendo situaciones sociales, psicológicas bien marcadas. Compañeros que todavía no estamos devengando salario. Compañeros que han sido destituidos, compañeros que ahorita mismo están separados de sus cargos. ¿Cómo se puede sentir ese docente? ¿Cómo se puede sentir el docente que está en el aula de clase impartiendo clases y saber que en cualquier momento le va a venir un descuento, como es el caso de nosotros acá en nuestras labores escolares? Pero indistintamente de eso, estamos aquí fieles a una convicción, a una vocación principalmente, y darle las gracias, ¿verdad?, a este grupo de expositores, a Flatec, a todo el grupo que nos ha invitado. Y pues, enhorabuena, sigamos adelante porque nuestros estudiantes son el futuro del mañana. Bendiciones a todos, saludos. Gracias, compañero. Bueno, Raúl y cerramos. Sí, buenas noches a todos. Bueno, siguiendo la misma línea de los compañeros que me han precedido, me quedo con 3 palabras de las presentaciones. El docente en la parte física, en lo social y en lo mental. En la parte física, hay un desgaste que a veces no le hacemos caso. Sin embargo, es la responsabilidad de un compañero, de un director, si está viendo que el docente no está en sus mejores condiciones, motivarlo a que vaya al médico, a atenderse a un tratamiento X. En la parte mental, definitivamente, lo digo por mí. Soy uno de los docentes que está separado en estos momentos a nivel nacional. Somos casi 300 docentes luego de una huelga justa. Buscar esa ayuda psicológica es difícil en Panamá. En el área pública, en el sistema de seguro social, las citas te las dan para octubre. Si te vas a la norma en el Ministerio de Educación, existen los gabinetes psicopedagógicos que deben atender al estudiante y también al docente. Pero ¿cómo nosotros vamos a ir a pedir apoyo a un ministerio perseguidor y opresor? Entonces, ahí entramos en un desbalance, ¿verdad? Y en la parte social, somos social por naturaleza y tenemos que afrontar las críticas, tenemos que afrontar los halagos, tenemos que recibir los halagos por nuestra labor y bueno, al final y en conclusión, hacer un mejor trabajo. Gracias. Gracias, compañero. Nos solidarizamos con vos y bueno, con todos los compañeros que están en la lucha. Un abrazo enorme. Bueno, compañeros, bueno, queremos agradecerles infinitamente por este primer encuentro. Creo que ha sido muy enriquecedor. Agradecerles la participación, la atención. Sé que todos estamos cansados, que es el final de una larga jornada. Y bueno, por favor les pido que vayan entrando a las plataformas, viendo la clase que vamos a colgar ya la semana próxima, estos días, ya pueden entrar, mirarla. Y nos volvemos a encontrar de manera presencial, bueno, virtual, pero aquí era el 24 de septiembre, ¿no? 24 de El 24 septiembre. de septiembre también está a esta hora. Ya les vamos a enviar toda la información, pero es importante que para seguir el curso se tienen que matricular en la plataforma y rellenar el formulario que los que no lo hicieron sigue abierto como para que se inscriban y estén de alta en la plataforma. Así que bueno, les envío un abrazo grande, gracias por la atención, gracias a todos los compañeros y compañeras del CIMAD, un lujo y bueno, nos reencontramos prontito. Gracias, Abrazo, buenas noches Gracias. a todos.